La lectura bíblica que vamos a tener, pues la encontramos en Mateo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Voy a repetir una vez más, ¿verdad? Este versículo bíblico de la palabra del Señor, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Palabra del Señor directamente a nuestro corazón. Hemos compartido contigo en este preciso momento. Algo que nosotros como pueblo del Señor debemos tener pendiente, pero muy pendiente, es lo que somos. Y nuestro Padre Celestial, nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos que el Señor nos comparó, y más que una comparación, el Señor dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Y es importante que nosotros, como cristianos, estemos claros con esto y sepamos que la Biblia compara nuestra vida y nuestro testimonio con la sal y su acción. Nuestra palabra, por ejemplo, deberá siempre ir acompañada de nuestro buen testimonio. De otra manera, nuestra palabra será poco más que un címbalo que retiñe. La sal es tanto un preservador como un sazonador. La sal, históricamente, ha tenido diversos usos. Es decir, la sal preserva de la corrupción a los alimentos, evita el deterioro y también resalta el sabor de los mismos. Cuando preparamos un plato, podemos haberle echado todos los sazones de las marcas habidas y por haber, pero si a eso que estamos preparando, si lleva sal, que normalmente lleva sal, porque de hecho hay cosas que se hacen con dulce que llevan un toquecito de sal. Si hacemos algo con todos los ingredientes, con todo lo que normalmente se le deposita, se le echa y no le echamos la sal, es probable que no esté al punto. Usted hace un chocolate, tiene que echarle sal, por ejemplo. Usted hace una avena, una maicena, tiene que echarle su toquecito de sal. De hecho, hay jugos, que normalmente los jugos se le echan azúcar. Hay que darle un toquecito de sal a algún tipo de jugos para que como que reciban el punto del sabor. Porque la sal ha sido históricamente muy importante. De hecho, de la palabra sal viene salario. El pago que se realiza a una persona por un trabajo realizado. La sal natural es evidente, ese cloruro sódico ClNa, al tener el ingrediente del cloro, entre otros, preserva de la putrefacción. Y es muy evidente que el Señor tenía en mente la sal, sobre todo como preservador, al decir que nosotros los cristianos, por tener a Cristo, somos la sal de la tierra. Es importante que nosotros sepamos esto.
Somos la sal de la tierra, pero es porque tenemos a Cristo, porque si no estamos en Cristo, en nosotros lo que hay es corrupción, maldad, mentira, engaño, odio, rencor, traición y cuantas cosas. Pero gracias a que nosotros tenemos a Cristo y hemos entregado nuestro corazón a Cristo, entonces el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, la sal pura. Sabemos, libre de otros compuestos minerales y libre de contaminación, no pierde su efectividad. Pero cuando el Señor hablaba de una sal desvanecida, en el griego literal, que se vuelve necia, seguramente tenía en mente la sal que es común en el área del Mar Muerto, la cual está contaminada con yeso y otros minerales y tiene un sabor pobre y también era ineficaz para preservar los alimentos. Y este tipo de sal era tan solo útil para mantener las calzadas libres de vegetación, es decir, ser hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Qué cosa más interesante, amados hermanos. En Levíticos capítulo 2, versículo 13, nosotros encontramos que en un tiempo había una ordenanza para poner sal en todas las ofrendas. Levítico 2:13 lo dice. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Era por ley. Igual en Ezequiel capítulo 43, versículo 23 al 24, dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en el holocausto a Jehová. Todas las ofrendas del Levítico, todas ellas debían llevar sal. Y, sin duda alguna, tenían que ser presentadas con sal, que era señal del pacto con Dios. Ahora sabemos que nuestro pacto con Dios es Jesucristo. Una ofrenda a Dios es algo que debería ser puro, o debe ser puro, y por tanto preservado, así como en lo natural es preservado por la sal. Y abundando en este tipo, nosotros los cristianos somos lo que debemos preservar en lo posible la tierra en la que estamos. Nos toca obrar como lo hace la sal, preservando. Y la sal que proporciona sabor a los alimentos es el símbolo de los hijos de Dios, cuya vida y testimonio deben ser llenos del sabor y atractivo. Jesucristo estaba llamando a sus verdaderos discípulos de entonces, y por extensión a todos los que venían después, a ser sal de la tierra, a tener pendiente que son sal de la tierra, y por tanto debemos en un principio ser sal para nosotros mismos, y así lo seremos hacia los demás. En ese sentido leemos en Marcos capítulo 9 versículo 50, donde habla, buena es la sal, mas si se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, dice, y tened paz los unos con otros. Y es evidente, mi amado, mi amada, que todo parte antes de un hacer, de un ser. O sea, debemos de ser sal, y esto implica un carácter suficientemente santificado. Notemos que en el sentido de ser santificados es el de ser apartados del pecado y vivir para Dios. Así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, si en el sentido espiritual somos sal, seremos preservados de la corrupción del pecado, y en eso también debemos nosotros de ser sal. No esperemos que los de afuera van a tener un buen comportamiento, que no lo van a tener. No esperemos eso.
De hecho, los mismos de afuera esperan que nosotros tengamos un comportamiento diferente. Los mismos de afuera esperan que nosotros hablemos diferente, que caminemos diferente, que actuemos diferente, porque aún los de afuera entienden y saben que nosotros somos la esencia, que nosotros somos la sal de la tierra. Y eso está en el corazón de todos. Y es bueno que veamos algunas características de la sal en cuanto a lo que tiene que ver la sal misma como un producto, como un mineral, si pudiera decirse así. Por ejemplo, la sal en lo natural, la sal preserva, aparta de la corrupción, la sal detiene el avance de la destrucción de la putrefacción. Entonces, amados hermanos, en lo espiritual, si nosotros somos sal, significa que viviremos vidas apartadas del mal, es decir, santificadas, apartadas del odio, apartadas del rencor, apartada de los desatinos de la carne, apartada de todas aquellas cosas que sabemos que no son del agrado de Dios. Y somos los que estamos llamados a mantener esto. Si en lo natural la sal detiene el avance de la destrucción de la putrefacción, por lo tanto en lo espiritual, si nosotros somos sal, significa que en relación a lo que nos rodean, nuestra influencia ayudará a la detención del progreso de lo inmoral o lo pecaminoso. Encontramos, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4, versículo 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nosotros como iglesia del Señor debemos evitar involucrarnos en ciertas cosas que pongan en juego nuestra debilidad. Debemos tener participación porque como iglesia tenemos que estar en los eventos como sal para preservar. Pero lamentablemente a veces hablamos o actuamos o decimos cosas de forma desatinada y no estamos dándonos cuenta que lejos de ganar el aplauso de la gente, muchas veces nosotros lo que estamos ganando es falta de credibilidad. Como iglesia del Señor Jesucristo, no podemos ignorar que vivimos en este mundo, nos vestimos como todas las personas, pero de manera como la sal de la tierra. Hacemos negocio como las demás personas, pero siempre llevando presente que somos la sal de la tierra. Participamos en cuestiones que de manera legal se nos permite participar, pero debemos hacerlo entendiendo que nosotros somos la sal de la tierra. Y no podemos salir en público, estar hablando, ni diciendo, ni opinando de todas las cosas que a veces los de afuera quieren que opinemos, porque entonces, lejos de ganar el respeto, perdemos respeto. Como iglesia, como representante de Jesucristo aquí en la tierra, necesitamos tener coherencia en todo el sentido de la palabra, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de conducirnos, en la forma que nos dirigimos desde el puesto en el cual estamos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que fue Jesucristo, no otro, que dijo que nosotros somos la sal de la tierra, haciendo referencia a que la sal preserva, amén, aparta de la corrupción lo que posee y además se mantiene. No podemos corrompernos. Ni tampoco podemos salir en cuestiones políticas como los demás con ese dime y diretes. Porque no es la forma ni es la manera. Todo tiene su código de ética. Y como siervo de Jesucristo,
tenemos el derecho de participar y de actuar en los eventos nacionales e internacionales en todo el sentido de la palabra, pero como siervo de Jesucristo no podemos salirnos de nuestro código de ética que se llama la palabra, que se llaman las Sagradas Escrituras, porque cuando me salgo de ese principio, entonces estoy perdiendo credibilidad, estoy perdiendo respeto y haciendo que otros irrespeten las cosas del Señor. Y no podemos dejarnos llevar por las pasiones y por las emociones que a veces nos gobiernan, sino que como siervos de Jesucristo y como personas espirituales no podemos dejarnos manipular ni andar diciendo cosas que otro quiere que digamos, sino que tenemos que ser sabios, porque ya nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Dios en nuestra mente y tenemos a Dios en nuestro corazón y también tenemos la palabra. Por ejemplo, si a mí se me está provocando desde un puesto de trabajo que yo tengo, poniendo un caso hipotético, y alguien quiere que yo diga algo y me está manipulando para que yo diga algo, y hay alguien hablando y diciendo para que yo diga, simplemente para que yo diga, la Biblia dice lo que yo tengo que hacer como cristiano. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La Biblia dice, no responda al necio. No responda al necio de acuerdo a su necedad para que tú no seas igual que él. Oye si la palabra de Dios es tan completa, hermano. Si la palabra de Dios es tan completa, por eso es que tenemos que ser bíblicos antes que otra cosa. Por ejemplo, yo soy abogado. Yo tengo que ser más bíblico que abogado y más de Dios que abogado. Y en todo el ejercicio de mi función, actuar como un hombre que conoce la palabra. Pero a veces tú nos ves a nosotros en un desatino. Y eso no puede ser. Tenemos que reflexionar, tenemos que acudir al libro del libro que es la palabra. Proverbio 26, 4 al 5 dice, nunca responda al necio de acuerdo a su necedad, para que tú no seas también como él. Responde al necio como se merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Lo que está diciendo, cuando yo me dejo descontrolar, cuando yo me dejo guiar, cuando yo me dejo llevar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy demostrando? Que yo estoy actuando como el necio en cuestiones, en estos asuntos de política y cuantas cosas. ¿Qué yo tengo que hacer? Mantenerme como un siervo de Dios. No puedo controlarme, pues yo tengo que marcar la diferencia, porque primero me debo a Dios. Y yo tengo que entender que yo soy sal. Entonces yo no puedo salir como sale todo el mundo diciendo de todo. Yo tengo que mantenerme conforme a lo que yo soy. Pero para eso yo tengo que entender primero y estar convencido de lo que yo soy para no igualarme. Porque si nos igualamos todo y nos volvemos como todo, desenfrenados, desesperados, actuando como que no creemos en Dios, entonces, ¿en manos de quién está el volante? Entonces, en este mundo de desenfreno, en este mundo donde las pasiones gobiernan a los hombres, necesitamos que se levanten hombres y mujeres de Dios, gobernados no por las emociones, sino gobernados por Jesucristo, poniendo la palabra en alto, que si van a abrir la boca en cualquier lugar que la van a abrir, la abran como verdadero siervo, y que la gente al escucharte hablar sepa que está hablando un hombre lavado con la sangre de Jesucristo y que verdaderamente la palabra de Dios está en él. Y es importante nosotros tomar eso en cuenta. No podemos, bajo ningún concepto, dejarnos llevar ni manipular para que no se burlen de nosotros, ni para que anden hablando mal de nosotros ni del evangelio, porque yo soy la sal de la tierra. En mi puesto de trabajo yo soy la sal de la tierra. Ahí yo tengo que preservar. Si todos llegan tarde, yo tengo que llegar temprano. A mí no me importa que los demás lleguen tarde. Si todos mienten, yo no tengo que mentir por eso. Si todos están actuando de manera incorrecta, yo no tengo que hacerlo, porque yo estoy persuadido primero en mi mente de que yo soy la sal de la tierra. Lo dice Colosenses 4, 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
¿Cuándo nosotros vamos a hablar con palabra de gracia? Cuando respondamos a los principios establecidos en las Sagradas Escrituras y entendamos que antes de ser abogados somos cristianos, antes de ser políticos somos cristianos, antes de ser psicólogos somos cristianos, antes de ser ingenieros somos cristianos, y el lenguaje que en nosotros debe primar es el lenguaje de Jesucristo, el lenguaje bíblico, entendiendo que verdaderamente Dios está en nosotros y que su palabra a nosotros nos ha transformado y que hemos entendido que somos sal. En lo natural, la sal produce sed al que la toma. En lo natural, la sal produce sed al que lo toma. Y por tanto, en lo espiritual, si somos sal, significará que produciremos sed de las cosas de Dios en muchos, o al menos una reacción a favor de las cosas del Señor. Y la gente va a quererse acercar a Dios cuando te escucha hablar, porque va a oírte hablar como un hombre del Señor. Por tanto, nuestro testimonio de vida es muy importante aquí. No podemos olvidar nuestro testimonio de vida. Leemos en segunda carta a Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Por eso, amados hermanos, necesitamos en el nombre de Jesucristo tener pendiente que somos sal de la tierra en este mundo cruel. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentira. Estamos viviendo en un mundo lleno de mucha maldad, de mucho engaño, de mucha hipocresía. Y si nosotros somos sal y sabemos que la sal preserva, tenemos que preservar las cosas como la instituyó Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Maestro de maestros, nuestro Señor de señores, nuestro Rey de reyes. No podemos desviarnos. No importa lo que perdamos en el camino, puede ser la vida, puede ser el empleo, el dinero, no importa. No podemos confabularnos y cantar al son como están tocando lo de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros somos sal y debemos preservar la santidad, debemos preservar la seriedad, debemos preservar la honestidad, debemos ser honestos, debemos ser decentes, debemos ser éticos, debemos ser personas de amor, debemos ser bíblicos y no corrompernos como los de afuera, porque si la iglesia se corrompe, si la iglesia se confabula, si la iglesia se iguala al mundo, entonces está perdiendo su sabor. La Biblia declara característica de ser sal en la tierra. Ser sal en esta tierra significa que debemos vivir de acorde al reino de los cielos. Y por lo tanto, de una manera opuesta, la mayoría de las veces, a cómo vive el mundo. Vivir diferente a cómo vive el mundo. Vivir diferente a cómo vive la gente. Y entender que Cristo está con nosotros y que Él nos ha llamado con un llamamiento santo, con un llamamiento especial. Ser sal en la tierra también significa ser valientes, sagaces y veraces como modus vivendi, y así estar combatiendo el mal, no confabulándonos con el mal. Valientes, 2 Timoteo 2:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sagaces, Mateo 10, verso 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobo. Sed pues prudente o sagaces como serpientes. Hermano, es esta la realidad que nosotros estamos viviendo. Eso no ha cambiado.
A esos que Cristo comisionó, se los dijo: yo lo envío como oveja en medio de lobo. Y así estamos en medio de lobo. Hay lobos políticos, hay lobos religiosos, hay lobos de toda índole. Entonces la iglesia, para poder identificar esos lobos, necesita ser sal, porque si nos confabulamos perdemos la visión. Por eso dice en Mateo 10:16, sed pues prudentes o sagaces como serpientes. Y cuando hablamos de ser veraces, debemos acercarnos al texto de Santiago 5, verso 12, que dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Estamos viviendo un mundo donde escasean los valientes, número uno. Estamos viviendo en un mundo donde escasean los sagaces en una connotación positiva. Estamos viviendo en un mundo donde los veraces están escaseando. Gente que te promete, gente que te dice: mira, vente conmigo que yo te voy a ayudar, yo voy a ayudar a la comunidad. Y cuando llega la oportunidad de hacerlo, dejan el blanco. No cumplen sus palabras. Y nosotros, como sal de la tierra, no podemos caer en dimes y diretes por personas que nos han demostrado a nosotros que ni son valientes, ni sagaces positivamente hablando, ni veraces, porque no han cumplido lo que prometen. Entonces, como pueblo de Dios, yo tengo que abrir los ojos. Yo no me puedo dejar llevar como oveja al matadero por cualquiera que le dé la gana de llevarme a decir, a hacer lo que quiera, porque yo soy una persona pensante y sobre todo tengo a Jesucristo, el Hijo de Dios, que me abrió los ojos. Y como la sal produce una reacción siempre, no pasa desapercibida al gusto de nadie. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. No dijo: vosotros sois el caramelo o la miel del mundo. Lamentablemente yo no puedo agradar a todo el mundo. Yo no puedo agradar a todo el mundo. Un caramelo cualquiera lo quiere. O la miel, ¿quién no quiere miel? Bueno, nosotros como sal de la tierra tenemos que estar claro de que hay gente que no te quiere, que no te va a querer a ti simplemente porque tú eres sal de la tierra. ¿Usted no se acuerda lo que pasó con Daniel? Que no lo querían porque era sal de la tierra, porque era diferente, no era mentiroso, no era un sinvergüenza como los otros que estaban con él, ni falsificadores de leyes injustas. Él no era así y Dios lo ponía en alto porque Dios honra la honestidad. Cuando somos honestos, Dios nos honra. Entonces, cuando somos honestos, estamos demostrando que preservamos la seriedad. Y siempre van a haber gente que no van a estar de acuerdo contigo. Pero ¿qué va a pasar? Tú estás demostrando ahí que tú eres diferente. Por eso, amado hermano, pensemos un momento en lo que dijo Cristo cuando expresó: pero si la sal se desvaneciera, si nos volvemos mentirosos, chismosos, ofrecedores de cosas que no vamos a cumplir, yo te voy a arreglar esto, yo te voy a comprar un carro, yo te voy a nombrar a fulanito, vota por mí. ¿Qué va a pasar entonces? Si la sal se desvaneciere, ¿qué pasará con nosotros si nos volvemos hipócritas como los de afuera? ¿Qué pasará con nosotros si nos volvemos impíos como los de afuera? ¿Qué pasará con nosotros los del nombre de Jesucristo si nos volvemos chismosos, mentirosos, llenos de avaricia, amantes del dinero? ¿Qué pasará con el mundo si nosotros como iglesia nos confabulamos con las vagabunderías que cometen los hombres que están en eminencia en esta sociedad? ¿Qué pasará con el mundo si la sal se desvanece? Entonces dijo Jesucristo: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esto nosotros debemos pensarlo, porque eso lo dijo Cristo. El que hizo ese análisis fue Cristo. Pensemos en lo que Cristo analizó en este momento y veamos nuestro accionar, cómo nos estamos comportando. Si soy pastor, si verdaderamente soy un pastor, si digo que soy cristiano, si verdaderamente estoy dando los frutos de un siervo de Jesucristo.
¿O estoy respondiendo a otras cosas? Si los cristianos no nos esforzamos por hacer un impacto en el mundo que nos rodea, no confabulándonos, sino siendo sal. Si nosotros los cristianos no nos esforzamos por hacer un impacto en el mundo que nos rodea, tal y como Cristo lo dijo, entonces somos como la sal que se desvanece, que en el griego original se vuelve necia. Nosotros no podemos ser mentirosos. Nosotros no podemos ser fornicarios. Nosotros no podemos estar llenos de odio. En nosotros no puede imperar el rencor, la mentira, el chisme. La avaricia no puede ser nuestro norte, porque nuestro norte como sal de la tierra tiene que ser Jesucristo. Y tenemos que seguir la verdad, la palabra del Señor. Si somos, y como la sal se desvanece, entonces se vuelve insípida, perderemos sus características. Y eso implica perder lo que nos diferencia del mundo y nos hace ser más como Él, aún no siendo Él o parte de Él. Es como andar entre dos aguas, es como no ser ni una cosa ni otra. No servimos como cristianos y tampoco somos del mundo del todo mundano. Entonces, seguimos siendo sal, pero es una sal sin fuerza, sin sabor, sin sus propiedades que la definen como tal. Por eso, amado hermano, debemos marcar la diferencia. No hay nada más descorazonador, si pudiera decirse así, insípido, vacío e inútil, que una persona que se llame cristiano, profesante, es decir, que profesa ser cristiano, que solo es sal necia o sal desvanecida, sin las propiedades de la sal, aunque lo sea en apariencia y en peso. Triste y lamentable el mal, y hasta nocivo el de esos que dicen seguir a Cristo, pero cuando actúan demuestran que están siguiendo otra cosa y no al Señor. Sin duda alguna, la sal, sin tratar nosotros de salirnos de lo que dice la palabra, nosotros sabemos que si la sal pierde su sabor, el mundo pierde la esperanza. Sin duda alguna. Por eso debemos observar con detenimiento cómo andamos. Si abandonamos la propiedad de la sal como tal, ocurren tres cosas que son irremediables, funestas. Número uno, la sal, la tierra no va a poder ser salada. Esto es porque solo los cristianos somos la sal de la tierra. Jesús no dijo otra cosa. Somos solo los cristianos. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La gente quiere encontrar personas decentes, de respeto. El ser humano está con el grito que lo pega al cielo por encontrarse con alguien de confianza, con quien hablar, que no hable de su problema, que le dé apoyo espiritual. Si nosotros nos volvemos chismosos, lengua larga, mentirosos, ¿qué va a pasar? La gente morirá. Otra cosa que sucederá es que al ser sal necia o desvanecida, ya no servimos para nada. Del griego literal se traduce, no tiene fuerza. Siendo así, hemos dejado de ser útiles para Dios. Y tres, seremos entonces echados fuera por los suelos y ser hollados por los hombres, en vez de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Amén, como lo dice Lucas 10:19. Si nos desvanecemos, vamos a ser hollados nosotros. Pero nosotros, aunque estamos viviendo en una época de mucha influencia, de mucha mentira, de engaño, estamos viviendo una época donde yo trato de arrastrarte para mi terreno, comprándote con dinero, con lo que sea. Hebreos 10:39 habla de que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Y yo sé que tú eres uno de esos, de los que no retrocede. Amado hermano, seamos pues lo que decimos que somos. Amemos al Señor. Y entonces amaremos, ¿verdad?, a los que el Señor ama. Al amar a los perdidos seremos útiles para el Señor. Entonces seremos verdaderamente sal. Qué triste cuando la iglesia se desatina. Qué triste cuando la iglesia se desvanece. Qué triste cuando la iglesia sale metiéndose en cosas que muchas veces no tiene que meterse, o de la manera que tiene que meterse, hablando y diciendo cosas que ponen al desnudo nuestras divisiones. No, necesitamos ser sabios, necesitamos caminar con sabiduría, y lo que hablamos, pedirle a Dios que sazone nuestras palabras con sal, para que cuando hablemos verdaderamente el que nos escucha diga: ese representa la verdad, esa representa a Cristo, ese no representa sus intereses, ese no representa simplemente una bandera política, no, ese representa a Dios, porque por encima de todo somos cristianos. Cuando actuamos así, entonces seremos verdaderamente sal. Recordemos que hemos sido llamados por Dios para ser instrumento en sus manos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestra manera de vivir, no dándole rienda suelta a la carne. No, yo voy a decir esto, no, yo voy a hacer aquello, no. Por lo tanto, no nos hemos de conformar en este tiempo, ni en este mundo, sino más bien afectar a este mundo a través de ser como la sal, mientras permanezcamos en él. Y un día como hoy, oremos al Eterno, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios grande, para que a usted y a mí no se nos olvide lo que somos, para que usted y a mí no se nos olvide que somos sal. Hermano, tú vas a la universidad, ten pendiente que tú eres sal. Ahí, en ese lugar, marca la diferencia. Es probable que tú estés participando, trabajando en alguna empresa privada y no son cristianos. En ese lugar tú eres sal. Si los otros son mentirosos, no mientas. Si critican al jefe, no lo critiques. Si odian y mienten, no. Sé diferente. En el aula de tu universidad, en la empresa donde trabajas. Tal vez estás participando en alguna curul, o más bien en algún puesto político. Mira a Daniel, que representó los intereses del reino. Y cuando te toque hablar, habla para que la gente vea que tú estás. Y sobre todo no para que la gente vea, sino para la gloria de Dios. No representando a hombres, no represente a hombres, representa a Cristo. Que los hombres fallan, los hombres prometen y no cumplen. Los hombres se equivocan. No te manches, que ya Jesucristo te limpió. No te manches detrás de cosas que tú sabes que al final de la jornada es lo mismo. Miremos a Cristo, mirad a mí, sed salvo todos los términos de la tierra. Recuerda, hermano, representa al Señor como sal, ahí donde te ha tocado estar. Tal vez trabajas en una oficina pública. Representa a Dios. Tú eres sal en ese lugar. No te robes el tiempo, no te robes los méritos para ti. Sé honesto en ese lugar, honesta, y dale la gloria al Señor. Eres pastor. Recuerda que tú eres sal de la tierra. Recuerda de vestirte a nivel moral como un verdadero pastor. Como un verdadero pastor. No como un empresario. Como un verdadero siervo de Jesucristo. Y veremos este mundo diferente. Vamos a afectar este mundo. Vamos a impactar este mundo. Pero es siendo sal, no confabulándonos. Siendo sal. Siendo sal. Porque la sal preserva. Vamos a preservar esos principios, esos valores. Y que cuando tú no estés donde estés, la gente, donde estás ahora, la gente sepa y pueda decir: ahí hubo un siervo que honró a Dios. Ahí hubo una sierva que honró a Dios sobre todas las cosas. Así que un día como hoy, levántate. Ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando delante de ti. Nosotros somos sal de la tierra.
No nos dejes, no permitas, Señor, que aunque los hijos de Eli se hayan corrompido, no permita que nosotros nos corrompamos, ni nos confabulemos como los demás. Muéstranos cada día tu gloria, eterno Dios, y ayúdanos de todo corazón, en el nombre de Jesús. A ti oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puedes llamarme